de la Contraloría. Esta reforma, más que cualquier otra, ha sido sometida a una modificación muy importante. Si ustedes miran otro proyecto, no hay un número tan importante de artículos que se modifica. Y eso obliga a que la Contraloría haga una actualización, lo que dije ahorita, de las cifras, para ver si las proposiciones o lo que ya han aprobado podría de alguna manera cambiar lo que allí se planteó. Lo que yo dije, y lo repito por si no resultó claro, es que se trata de un análisis de nuestro sistema tributario que sigue siendo totalmente válido porque hoy es así nuestro sistema tributario. Y segundo, se trata de un análisis del proyecto original, senador, mire, se trata de un análisis del proyecto original antes de todas estas, y respecto al proyecto original es válido, pero la Contraloría pide dos circunstancias, o aclara dos circunstancias que yo sí les pido que independientemente de cualquier consideración distinta, no perdamos de norte. Una primera, que el documento fue remitido conjuntamente con una comunicación. El documento ya estaba en la página web, señores, ustedes lo pueden examinar, como sucede con los demás documentos. Número uno, se le entregó a la mano a quienes lo solicitaron porque ustedes tienen preferencias, a usted le interesa más un tema que entonces ya casi está terminado, que otros temas. Nadie más que el senador Alexander López sabe cómo atendemos sus solicitudes específicas en los temas que le interesan. Sin embargo, nuestros informes siempre están colgados en la página, todo el mundo lo puede consultar, pero obviamente si alguien nos pide un tema específico, pues se le entrega, y en este caso sucedió respecto a algunos parlamentarios. Ninguno es apócrifo, pero ayer yo sí recibí una solicitud perentoria del senador Robledo que dice, oiga, yo sí necesito un estudio. Le dije, señor, mire, este ya circulaba, estaba como preliminar. Aquí está la carta donde le digo, mire, estos puntos yo he discutido con el ministro y estos nos siguen preocupando y nosotros tenemos que presentar las cifras actualizadas para poder ratificar o no las conclusiones que están allí. Lo único que yo les quiero pedir el favor, para no faltar en ningún momento, pues como a la exactitud de los temas, es que esto ha evolucionado en una proporción. Yo no sé si el cambio sea mero maquillaje superficial o si es sustancial. Y eso lo está analizando el equipo nuestro y yo creo que entre mañana y pasado mañana le podemos decir si se mantiene en todo lo que dijimos, porque la cifra que nos dan es esta, o definitivamente sí cambió. Y eso se hace pasando un modelo, como usted lo acaba de decir. Pero en el momento en que circuló el uno y el otro era válido. Repito, ayer se le mandó al senador que lo pidió, porque allí está todo el análisis que él me pedía. Dice, yo necesito cifras, yo necesito conocer cómo evaluar mi sistema tributario. Y allí están consignadas. De la misma manera le digo, pero mire, hay estos puntos que pueden estar cambiando. O sea, yo creo que se fue particularmente exactos y precisos en el tema. Y yo también entiendo que pues lo que allí se afirma en un otro sentido puede ser utilizado políticamente de una u otra manera. Por Dios, a mí no se me escapa y tanto menos a ustedes. Pero lo que yo sí les puedo decir es que yo, por las cifras que están ahí y las conclusiones referidas a los textos que yo dije, esa es la posición oficial de la Contraloría, doctora Gilma. Ni más faltaba que dijéramos que no, esa es, pero referida a ese texto. Si yo le anexo a lo que ustedes hicieron hoy, de pronto no estoy siendo técnica y estoy faltando a la verdad. O de pronto en 2 días le digo, mire, nada cambió. Pero tengo que hacerlo y no lo he hecho. Y por eso no podría decir que la conserva plena vigencia a hoy. Y ustedes también estarán de acuerdo conmigo que de verdad las modificaciones son muy superiores a lo normal, a lo que sucede con otro proyecto. Por eso uno cuando presenta un estudio respecto a otro proyecto,
más o menos se queda tranquilo en el sentido que preserva validez casi que total. En este caso, obviamente no ha sido así, y eso se debe examinar, y se debe examinar sobre la marcha, porque tampoco les va a servir si se lo digo en un mes. También tenemos eso claro, y por eso en ese punto se está trabajando. Paso a responder cada una de las preguntas formuladas por los honorables senadores. En primer lugar, tenemos la intervención del senador Camilo Sánchez. Él era uno de los ponentes de la reforma y, por lo tanto, nos da cuenta a ustedes y a nosotros de que las condiciones originales del proyecto han cambiado, según su opinión, de manera sustancial. Nosotros, como Contraloría, tenemos claro que lo que se planteó respecto del IVA, del IMAN, del impuesto a la renta, y concretamente respecto de lo que decíamos en la comparación frente a personas jurídicas y personas naturales, sí cambió en una proporción importante, motivo por el cual la respuesta que yo le tengo que dar, senador, es que nosotros el lunes le podremos decir si sí es un cambio sustancial o no es un cambio sustancial, por los mismos motivos que he explicado en varias ocasiones. Entonces, le pido, aprovechando que ya mañana es viernes, que nos dé hasta el lunes para poderle contestar su planteamiento y manifestarle si estamos de acuerdo o no con usted. Y algo parecido sucede con lo dicho por el senador Riscano, que hace una gran defensa no solamente del proyecto original, sino del actual, y entre otras plantea algo que yo ya había manifestado en este recinto y que precisamente está en la comunicación remisoria al senador Robledo, diciéndole que realmente el tema de si se incrementa el empleo formal o no se incrementa, seguramente no va a depender de un único factor, cuál es la reducción del costo de los parafiscales para los empresarios, porque depende de muchos otros factores que concurren a determinar la realidad económica y finalmente el crecimiento económico de las empresas. Eso está dicho en la comunicación que al final le voy a pedir al secretario, al doctor Saúl, que nos lea para que poderle contestar que en eso estamos totalmente de acuerdo con usted, y tanto el documento nuestro como la exposición de motivos del gobierno en el proyecto original, pues digamos que no toma en consideración estos otros factores y que se deben tomar en cuenta sin lugar a duda. También le pido tiempo hasta el lunes para podernos actualizar en esta materia y dar una respuesta técnica y seria a ese respecto. Luego tenemos la intervención de la senadora Daira. La senadora Daira hace una pregunta que creo que es importante, es un punto que la Contraloría no había tenido presente, y me parece importante que haya una precisión terminológica en el artículo 37. Realmente la sentencia, porque son varias sentencias de la Corte Constitucional, pero sobre todo la última, donde ya queda claro que la Corte considera que debe haber una plena formalización de las madres comunitarias en términos de su vinculación laboral, pues definitivamente no habla de beca, y ese término pues digamos que riñe con el concepto planteado por la Corte, que es precisamente la remuneración efectiva a un trabajo realizado. Incluso con esa terminología podría luego hacerse una reclamación adicional, porque lo que esta ley les está dando es una beca, más no el salario o los honorarios que indica la Corte, para efectos de entender que se cumple con la formalización ordenada por esa corporación. Si usted lo permite, senadora, ese tema lo vamos a destacar en el informe del lunes, que me parece realmente de suma importancia, entre otras porque desde otra perspectiva el término beca pues da la idea de algo que es de mera liberalidad y que responde más a una financiación de estudios, por ejemplo, de tal manera que no es el término correcto,
y se debe sin lugar a duda corregir. El otro tema que planteaba la senadora y que en esto coincide con la preocupación que formularon otros varios senadores, tiene que ver pues con la garantía de sostenibilidad del ICBF y del SENA, toda vez que finalmente la parafiscalidad pues sí tiene una vinculación de destinación específica hasta el punto que cambio de destinación de ese recurso se entiende como peculado por destinación oficial diferente. Es decir, allí hay una relación ontológica entre la causa de la imposición, el sector afectado pues con esa obligación impositiva y la destinación y el uso que se le puede dar al recurso. Nuevamente, el senador Camilo Sánchez informa que la nueva redacción, no sé si ya fue aprobada o no la proposición, eso es lo que nosotros tenemos que examinar, precisamente supera ese inconveniente planteado porque deja claramente una vinculación como de este tributo específicamente para esa finalidad. Lo vamos a examinar, senadora, para poderle contestar adecuadamente. Y por otro lado, muy íntimamente relacionado con este tema, pues tiene que ver con el monto de los recursos. Y aquí nuevamente se genera la preocupación de si la manera como, habiendo cambiado fuente, y si eso haría que eventualmente ante los ciclos económicos existiera el riesgo de la volatilidad de este monto de recursos para estas dos instituciones que pues quedarían sujetos a los ciclos de la economía con todos los factores que en ello influyen. También nuevamente el senador Camilo Sánchez nos dice que precisamente la nueva propuesta establece un piso de tal manera que esto no suceda. Senadora y senador Lizcano, lo tenemos que mirar y el lunes se lo vamos a contestar sin lugar a duda con toda precisión. Hay una solicitud de la senadora Gilma, concretamente al ministro. Nosotros tenemos ese cálculo y se lo podemos hacer llegar, tiene que ver con la comparación de cuánto le corresponde aportar por distintos conceptos al asalariado en el régimen actual y si eso se modificaría haciéndose más o menos gravoso, también es un tema que además lo tenemos. Lo mismo que el comportamiento de la parafiscalidad. El comportamiento de la parafiscalidad es un estudio que nosotros tenemos y que haremos llegar. Me parece muy interesante el planteamiento del senador Avirama, que también tiene que ver con la garantía de la sostenibilidad. Él plantea que si la fuente del recurso va a ser la imposición del CRE a la industria minera de cara a sostener el ICBF y el SENA, tratándose de instituciones tan importantes en términos de complemento del ingreso y sociales, posiblemente se genere una correlativa laxitud en la autorización de explotar. Él se refiere exclusivamente a zonas de resguardos indígenas, pero esto podría comprender otras zonas como parques naturales, etcétera, precisamente porque podría existir un tipo de estímulo perverso. Entendemos su preocupación y vamos a examinar si se podría proponer algún dispositivo normativo que evite que eso suceda, tal vez con una prioridad en la destinación del recurso que provenga precisamente de ese CRE. Lo vamos a analizar también, honorable senador. Dentro de los demás planteamientos, hay un planteamiento muy serio de varios del senador Lozano, que considera que efectivamente lo dicho por la Contraloría en cuanto a si se va en cuanto a que no se va a incrementar y que se mantiene la situación estructural de déficit con el articulado original, el senador considera que ese es un punto de suma importancia, neurálgico, y él no está seguro que con las modificaciones que se introdujeron de reciente
hoy se supera esa situación. Senador, nuevamente haremos los cálculos y se lo informamos el lunes con todo detalle. Ese es un tema obviamente de la mayor preocupación y de la mayor importancia, y obviamente lo analizaremos. Con el articulado original se mantenía, así lo afirmamos, y técnicamente es así, pero tendremos que examinar este tema. Sin embargo, el senador Sudarsky y me lo dijo ya personalmente y me lo vuelve a plantear ahora, dice, mire, ustedes no se han dado cuenta de la importancia de la redacción del artículo que contiene, pues él cree que va a gravar la industria minera, también el sector financiero. Está redactado de tal manera que se graba, que la base gravable son las utilidades reales, no lo que se declare en Colombia, y además con eso se corrige muchos temas. Eso lo habíamos mirado, senador, cuando se planteó el tema de las regalías, realmente es cierto lo que usted está diciendo. Ese es un artículo muy bien logrado. ¿Por qué? Porque si se declara menos de lo que realmente se exporta, al final eso se refleja en las utilidades. Porque si se plantea que hay un precio inferior de ese recurso natural no renovable, con las utilidades nos damos cuenta que hubo una infradeclaración y se corrige, porque hay unos intermediarios que finalmente aparentan que la utilidad es menor, pero cuando nosotros miramos las empresas vinculadas de todo el conglomerado, nos damos cuenta, y estas son empresas sometidas a bolsa, con el mayor control internacional, que las utilidades no corresponden a la declaración que nosotros tuvimos, pues se hace la corrección. Esa norma ya la había debatido este honorable Congreso cuando se planteó el tema de las regalías, pero era mucho más tímida, senador Sudarsky, usted tal vez, senador Prieto, también estaba en ese tema, era mucho más tímida porque nos limitábamos a utilizar ese instrumento para verificación de que la información que se nos suministró hubiera sido correcta. Con esta redacción, y yo creo que sí debemos darle la lectura al senador que usted nos plantea, y obviamente lo haremos, ahí corregimos muchos de la precariedad que tiene nuestro sistema para controlar tanto la cantidad de recurso natural no renovable, como las bases gravables, como los porcentajes que se plantean, como si hay declaración de la totalidad o no de lo que se exporta. Y además neutralizamos una situación que ahora salta a todas luces evidente, y es que aparecen unos intermediarios de unos paraísos que ni siquiera se conocen en ningún mapa ni lista de países reconocidos. Ustedes ven ciertas banderas, nomás en la vía de Santa Marta hay unos nombres que uno de verdad no sabe dónde establecer que eso existe, ni siquiera en el país de nunca jamás, y con eso queda todo corregido. Entonces realmente sí estoy de acuerdo con usted, senador, que ni la Contraloría ni pues tal vez en este recinto se ha valorado el impacto que puede tener eso, y posiblemente allí sí se corregiría digamos, el hueco que la Contraloría identifica. También debo decir que no es la exposición de motivos particularmente prolija en esa investigación, y eso tal vez hizo que a todos nos pasara desapercibido. Es un error nuestro, y es una omisión compartida, y me parece de la mayor importancia. Además me parece que es la lógica de la tributación hoy, porque de lo contrario pues no logramos definitivamente captar los recursos que se deben obtener. Bueno, ya hay unas preguntas específicas en cuanto al IVA, en cuanto al tema de las personas naturales. Remito a verificarlo de acuerdo a las proposiciones y de acuerdo a lo que apruebe este Senado. Nosotros la verdad ya estamos bastante adelantados, de tal manera que el lunes ustedes lo podrán tener. A ver si, bueno, estuvo la intervención del senador Santos y de la senadora Gilma, en el sentido de que si lo que decía la Contraloría sí era cierto o no era cierto, pues si no lo miramos
cronológicamente, en una perspectiva diacrónica, pues obviamente no lo podemos entender. Es cierto en el momento en que se entregó, es cierto respecto del objeto a que se refería, ese objeto ha cambiado, por lo tanto, nosotros debemos hacer la revisión. Y eso queda aclarado. Yo le quisiera pedir a Saúl, al secretario, yo leo la carta de remisión, porque es que nadie puede entender por qué un documento se vuelve a reenviar cuando perentoriamente lo pide un senador, diciendo que no ha habido estudios, cuando además sí ha estado en la página web, y se le dice, no, mire, eso sí está, pero sí le aclaro que estos puntos o han cambiado o nos siguen preocupando. Entonces yo sí pediría el favor de que se lea esa comunicación, porque si no le leemos la carta que le da contexto a lo que se le remite al senador Robledo, pues yo sí entiendo que haya confusión y además pues a cualquiera se le puede generar esa preocupación, lo cual, repito, no quiere decir que el análisis que se hizo respecto de nuestro sistema tributario haya perdido validez y no lo suscriba la Contraloría. Creo que no he omitido ninguna, sí, la del senador Baena, discúlpeme, senador Baena, usted igualmente manifestó, sí, es que sí, perdón, no, las preocupaciones fueron dos, aquí las tengo anotadas, perdón un segundo. También está la intervención del senador Edison Delgado. Sí, señor, tenemos los estudios de la fiscalía, eso se los podemos hacer llegar incluso mañana, porque ya los tenemos y nuestro enlace con el Congreso se los hará claro, porque esa comparación es supremamente importante. Y el senador Baena, lo tengo por acá, un segundo. Su planteamiento fue respecto de las exenciones, ¿sí? No, la suya. No, pues las exenciones con esta metodología, francamente, quedarían borradas. O sea, con esa metodología se subsanan todas las deficiencias en la plena vigencia de los principios, y me parece que esa sí es una disposición clave de este proyecto, definitivamente. Y senador Baena, usted sabe cuánto lo aprecio desde que era mi alumno preferido. ¿Me puede repetir sus dos preguntas? Me disculpa. Tiene que ver con el comportamiento de las divisas, que tiene que ver con si se genera un encarecimiento del nivel de vida precisamente por la abundancia de circulación de recursos, y en esa medida creo que es una de las pocas razones por las cuales haber organizado un presupuesto en temas de regalías independiente puede resultar razonable, precisamente para también tener un instrumento de control, por ejemplo, de ese flujo. Ese tema nosotros lo tenemos analizado cuando se presentó el proyecto de regalías, también se lo hacemos llegar al senador, no lo incluimos en este caso, o sea, hicimos solo la referencia, lo está listo y se lo podemos hacer llegar mañana. Y disculpe que no recordaba cuál era su pregunta, pero no es nada, por el contrario. Muchas gracias, señora Contralora. Muchas gracias, no sé si... Señora Contralora, muchísimas gracias.